Génesis capítulo 1, versículo 28. Dice así palabra de Dios. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El pueblo de Dios es una creación bendecida. A ese pueblo de Dios, mi hermano, pertenecemos usted y yo. Somos parte de esa creación bendecida. Mire, Dios creó al hombre para bendecirlo. Dice la Biblia, y los bendijo Dios. Dios solamente bendice. Y cuando el hombre está bendecido, Dios quiere reproducción. Que el hombre bendecido, la mujer bendecida, se reproduzca, se multiplique. Y de esa forma el pueblo de Dios sigue siendo bendecido a través de todas las generaciones. Siendo así cada generación un modelo de bendición para las siguientes generaciones. ¿Sabe entonces por qué Satanás se ocupa tanto para que esta creación de Dios no sea bendecida? Satanás no quiere que la creación de Dios sea bendecida. Es por eso que trabaja tanto contra el pueblo de Dios. Es por eso que cuando Dios crea al hombre y lo hace bendecido, Satanás empezó a intervenir para que lo que había en el hombre, la imagen y la semejanza de Dios, se perdiera. Para que el hombre no tuviera bendición, que viviera en la tierra como un ser maldecido. Y cuando un ser maldecido se reproduce, con ello mismo también la maldición se extiende. Satanás quiso que el hombre, el ser humano, perdiera esa bendición y que desobedeciera la voluntad de Dios. Y el hombre empieza a irse por la corriente de la maldición. Suceden cosas muy desagradables. Caín mata a Abel. Se empieza a marcar una línea de delincuencia en el ser humano. La mentira empieza a surgir en la vida del hombre, la traición y una serie de cosas desagradables que llevan a las generaciones cada día de maldición en maldición. La delincuencia se aumenta, la mentira, la traición. Le agregamos a todo esto todos los efectos de la brujería, de la hechicería. Y lo bueno que había en el ser humano se empieza a degenerar. Dios empieza a ver esa creación que se estableció aquí en la tierra para ser un modelo de bendición, que se va desviando por una línea de maldición. Pero la estrategia de Dios persiste. Dios determina mejorar la especie humana y multiplicar lo bueno. Pero ciertamente Dios no hace cosas a la fuerza o en oposición a la voluntad del hombre. Y lo deja para que Él elija. Te he puesto para que seas bendecido, pero tú decides si te vas por la línea de la maldición. Y como Satanás, su trabajo es degenerar la bondad humana, está constantemente
motivo para que ese deseo de Él suceda y que esa creación de Dios no sea feliz. Dios decide mejorar la especie humana multiplicando lo bueno. Dios quiere multiplicar lo bueno que hay en el mundo. Ya ha creado a Adán y Eva y les da una gran comisión diciéndoles: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Todo iba bien. Y quiero decir, mi hermano, que cuando todo va bien es cuando más alerta debe estar el Hijo de Dios. Cuando todo va bien, cuando sus relaciones matrimoniales están buenas, cuando su economía está buena, cuando todo está bien, es cuando el Hijo de Dios debe estar más atento, más alerta. Porque el diablo, dice la Biblia, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y va a buscar a los buenos, no va a buscar a los malos. Los malos ya están de su lado. Va a buscar a los buenos, aquellos dispuestos a atender la voz de Dios en todo momento. Pero las cosas empezaron a ir por otro lado. Se multiplicó la maldad en el mundo. La maldición fue abarcando las generaciones de aquel tiempo. Y Dios decide purificar la tierra. Dios ve que la maldad se ha multiplicado, que hay poca gente en quien confiar, que Dios ha creado la humanidad para ser bendecida, pero Satanás ha ganado terreno sobre el ser humano. Y Dios dice: voy a empezar de nuevo. Voy a continuar con mi estrategia para mejorar la especie humana. Y decide destruir la humanidad para que solamente un hombre y su familia quede sobre la tierra. Su nombre fue Noé. Y Dios decide que toda la maldad, juntamente con aquella multiplicación de personas que solamente reproducían maldad, sea raída, sea quitada de la tierra, y conserva una familia. Todos conocemos la historia del diluvio, la historia de Noé y sus hijos. Y encontramos estas palabras otra vez: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Dios no ha cambiado su estrategia. Pero veamos qué sucede después de Noé. La historia se vuelve a repetir. La maldad se sigue multiplicando. La delincuencia, la mentira, la traición y todos los actos malos del ser humano se empiezan a multiplicar sobre la tierra. Dios había prometido no destruir la humanidad otra vez con otro diluvio. Y cuando ve que la maldad era mucha, decide seleccionar a otro hombre, a un matrimonio, Abraham. Y le dice a Abraham, usando la misma estrategia de bendición. En Génesis capítulo 17, versículo 6 encontramos esto. Dios le dice a Abraham: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Dios continúa seleccionando lo suyo, su pueblo, sus hijos, para que esas bendiciones que Él ha determinado dar sean recibidas por un pueblo que necesita ser bendecido aquí en la tierra. Pero Dios deja que el hombre decida, no lo bendice a fuerza. Y ese pueblo se convirtió en esclavo. La maldición lo llevó a una esclavitud, de tal manera que los egipcios los maltrataban y vivían como esclavos de un pueblo pagano. Cuando el clamor era mucho en aquel pueblo esclavizado,
Dios le ordena a Moisés para ir a sacar a ese pueblo de ahí y darle una oportunidad de bendición. Voy a sacar a mi pueblo para ponerlo en una tierra bendecida. Una tierra, dice la Biblia, que fluye leche y miel. Ahora Dios les prepara una tierra bendecida, fértil, pura bendición. Y Moisés va y saca a aquel pueblo conforme a la orden de Dios. Y vienen a través del desierto. Dios los cuida, Dios los protege hasta verlos disfrutar de las bendiciones de una tierra rica. Pero empezaron a caer en crisis espiritual. Se olvidaban de Dios y Dios envía luego profetas para que les estén recordando la palabra de Dios. Profetas que les estén llamando la atención por todos los pecados cometidos. Y la maldición continúa en aquel pueblo. La maldad se aumenta. Y cuando hay hombres y mujeres, familias y generaciones maldecidas, el diablo se goza y procura que esos se multipliquen para que sean más maldecidos en el mundo. Cuando ya la situación estaba muy crítica, Dios decide presentarse físicamente en el mundo. Y el mundo lo puede identificar en un hombre llamado Jesús de Nazaret, el Cristo, el Mesías. Y llega Jesús con la estrategia desde el principio, mejorar la vida del ser humano. Y empieza a ver al hombre, esa generación de hace 20 siglos, buscando relacionarse con Dios a través de estrategias religiosas. El hombre se hizo religioso y el religioso es capaz de matar por su religión. Pero esa era la forma que esa generación del tiempo de Cristo usó para relacionarse, para recuperar la amistad con Dios. Pero se hizo religioso y procuró matar a Jesús, porque Jesús traía una enseñanza diferente. Dios ve a través de Jesús de Nazaret la necesidad que hay en el hombre de ser bendecido para que siga siendo el pueblo de Dios, los hijos de Dios aquí en la tierra. Y empieza otra vez a seleccionar personas para bendecirlos e iniciar una nueva generación bendecida en el mundo. Y seleccionó a 12 hombres, algunos pescadores. Los hizo estar con él para discipularlos y para enseñarlos a ser discípulos. Ha estado instruyéndolos durante 3 años y medio aproximadamente. Y llega el momento de dejarlos que hagan aquello que Él les ha mandado. Jesús entonces, de acuerdo a lo que ya estaba establecido, muere como una persona y resucita como lo que es Dios. Y se presenta aquel grupo selecto y les dice las palabras que encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, el versículo 19. Id y haced discípulos a todas las naciones. A partir de ahí, Dios, que siempre está pensando cosas buenas para sus hijos, está pensando en un pueblo nuevo bendecido. Lo llama mi iglesia. Y en algún momento dice: voy a edificar mi iglesia. A partir de ahí, la iglesia del Señor Jesucristo en el mundo sería la única reserva moral aquí en la tierra. Y el diablo empieza luego a trabajar contra la iglesia. El nuevo pueblo de Dios es la preocupación y la ocupación de Satanás.
Satanás tiene que trabajar para que ahora ese nuevo pueblo de Dios, esa nueva generación, sea degenerada, para que esa reserva moral se haga inmoral, practique cosas desagradables y se multiplique en el mundo siendo inmoral. Y la iglesia empieza a ver una problemática dentro de ella. Empieza a ver que hay falsas enseñanzas, que hay prácticas desagradables, y empieza a crear leyes y prohibiciones para forzar a los cristianos a obedecer al Señor y recuperar la imagen original. De tal manera que luego la iglesia prohíbe para que las personas que pertenezcan a la iglesia tengan prohibido hacer cosas que degeneran su vida. Le funcionó por un tiempo, pero llegan generaciones que no permiten prohibiciones y disciplinas para su ser, para su cuerpo, y se oponen a la iglesia. Las iglesias se siguen multiplicando, las denominaciones siguen creciendo, y la maldad, juntamente con todo eso, se sigue desarrollando. Pero hay una nueva generación que empieza a surgir dentro de toda esa multitud de iglesias en el mundo. Una generación que busca sinceramente la presencia de Dios. Es esa nueva generación que expresa el salmista en el Salmo 24. La generación que busca el rostro del Señor. La generación que decide una vida de altura. Una generación que pone su vista hacia arriba. Por lo cual el salmista decía: ¿quién subirá al monte de Jehová? Hay una generación que lo decide. Es el nuevo pueblo de Dios que está en su iglesia en todas partes del mundo. Una nueva generación que busca el rostro del Señor y se pone de frente al reino de Dios y de cara al ser humano. Una generación que no espera sentir, sino que decide las cosas para hacer la voluntad de Dios. Una generación que decide ponerse en las manos de Dios como el barro en las manos del alfarero, solo para honrar y glorificar a Dios. Una nueva generación, mi hermano, que le puede responder a Dios en este tiempo y decirle: heme aquí, aquí estoy, Señor. Usted y yo tenemos el gran reto, ser parte de esa nueva generación, ser bendecidos y multiplicarnos, y no estar en la iglesia padeciendo maldición y multiplicándonos en maldición, porque la historia se repetiría y las generaciones siguientes no serían mejores que las generaciones anteriores maldecidas. Esta nueva generación, mi hermano, es la que el Señor está seleccionando, y por eso usted y yo estamos aquí, porque Dios quiere mejorar la humanidad a través de esa nueva generación que está diseminada por todas partes del mundo en lo que hoy se llama iglesia. Es una generación a la que Dios bendice y comisiona. Esa generación que recibe la verdadera libertad que Cristo da para hacerse responsable haciendo la voluntad de Dios. Una nueva generación, que es el reto que tenemos hoy. Una nueva generación dispuesta a disfrutar de las bendiciones de Dios, que tiene las bendiciones a su alcance y las toma para ser un hombre o una mujer bendecida. Dios mismo, al hacerse carne, se presenta en el cuerpo de Jesús para que el mundo, su pueblo en ese momento, sea bendecido. Y viene a ese pueblo seleccionado. Y la Biblia dice en San Juan capítulo 1, el versículo 11:
A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Los suyos no le recibieron. Ya era una generación que se había automaldecido por no obedecer la palabra de Dios. Pero ahora, eso ya no nos interesa tanto como el reto que tenemos hoy. El que seamos desafiados para decidir pertenecer a una nueva generación bendecida que está dentro de lo que se conoce como iglesia en el mundo y que es llamada la iglesia del Señor. No todo lo que se reúne en edificios donde dice al frente iglesia fulana es iglesia del Señor. Solamente una generación bendecida que está ahí dentro de ese templo. Podrá decir allá afuera lo que quiera, desde nombres simples a muy sofisticados, pero la verdadera iglesia del Señor es una nueva generación bendecida. Ese pequeño grupo bendecido es la iglesia del Señor que Él quiere multiplicar. Son aquellos que reciben al Señor Jesús. Y vemos a continuación en el siguiente versículo de San Juan capítulo 1, el versículo 12. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A ellos Jesús les dijo cuando se comuniquen con Dios, díganle Padre. Esa es su identidad. Ahora la estrategia de Dios continúa. Te ha seleccionado a ti, nos ha seleccionado a nosotros para que decidamos por lo mejor, para recibir a Cristo y obedecerlo. Pues a todos los que lo recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero Dios quiere que su estrategia funcione. La multiplicación a través de personas bendecidas, verdaderamente libres, no como aquellos que dijo el apóstol Pablo, mencionan la libertad para hacer solamente sus propios deseos. Dice el hermano, dice la hermana, pues me porto así porque soy libre, me he visto así porque soy libre. Eso no es libertad. Libertad es responsabilidad, hacer la voluntad de Dios. Dios quiere algo grandioso, que recibas la verdadera libertad que Cristo da y que se refleja y que se representa en responsabilidad y cumplimiento a la voluntad de Dios. Cuando Dios ve que sus hijos, los que le reciben, viven precisamente como Él quiere que vivan, Dios entonces empieza a multiplicar a hombres y mujeres responsables, a hombres y mujeres libres, hombres y mujeres dispuestos a obedecer los mandamientos de Jesús, donde el que tiene que ver con la multiplicación dice, id y haced discípulos a todas las naciones. De ahí en adelante, esas personas con identidad de hijos de Dios, con una condición de hijos de Dios, son las que Dios quiere multiplicar. Mi hermano, mi hermana, no estás aquí por casualidad. No estás aquí porque tuviste tiempo en esta tarde. Porque Dios te ha seleccionado para vivir en esa condición de hijo de Dios. Por lo tanto, Dios quiere que te reproduzcas. Mire, Dios no quiere que se reproduzcan todos, pero el diablo quiere que se reproduzcan los malos. Y la maldición se aumenta. Por eso hay tanta maldad. Por eso hay tanta mentira. Por eso hay tanta falsedad. Por eso hay tanta cosa desagradable, tanta inmoralidad. Porque son los malos los que se multiplican. Dios otra vez llega a su vida. Y como dice la Biblia en el último libro, en el mensaje a la Odisea, en el capítulo 3 de Apocalipsis, el versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Mi hermano, si en este tiempo usted descubre que el Señor está tocando a la puerta de su corazón, déjelo entrar. Quizá tenga 20 años de bautizado, eso no significa nada. Lo que sí significa mucho es que usted se sumerja en la vida de Cristo. Mi hermano, hoy es un día muy importante. No tome en cuenta los años que tenga de bautizado, que pueden ser muchísimos. Tome en cuenta la presencia del Señor en su vida hoy y póngase en pie. El Señor toca su corazón. Simplemente dígale al Señor: Señor, entra a mi vida hoy. Quiero ser parte de esa generación de los que buscan tu rostro. Esa generación bendecida que no se queja. Y dígalo al Señor: me decido a dejarte entrar. Señor Jesús, te reconozco como el Salvador de mi vida y abro la puerta de mi corazón. Tu palabra ha sido un toque para mi corazón. A partir de este momento me decido a vivir en la condición de hijo tuyo, para obedecer tus mandamientos, para hacer tu voluntad. Gracias, Señor.